Buenos días a todos. Vamos a ver el cannabis entre los tratados y la realidad, porque no coincide lo que diseñan los tratados con la realidad que hoy se está viviendo con el cannabis. Vamos a ver, todos sabemos que la prohibición de las drogas en general ha sido un fracaso. Esa prohibición aspiraba a un mundo libre de drogas. Ese mundo no solo no se ha conseguido, sino que, como todos sabemos, cada vez hay más drogas, más baratas, más disponibles y más peligrosas. Además, esa idea del mundo libre de drogas no tuvo en cuenta un dato fundamental, y es que la química orgánica no tiene límites. Por lo tanto, cada vez que Naciones Unidas fiscaliza una determinada sustancia, en muy poco tiempo hay 20 réplicas de síntesis que son exactamente iguales, pero que no están fiscalizadas, que han escapado de la fiscalización. Por otro lado, no solo ha habido un fracaso, sino que, como todos sabemos, los efectos de la prohibición han sido tremendamente perniciosos, han llenado el mundo de venenos, han alimentado el crimen organizado, al que le hemos regalado un negocio fantástico, han trasladado los costes de una guerra que se hacía desde Estados Unidos a toda Latinoamérica, es decir, toda la sangre es sangre latinoamericana, han reventado las cárceles y los sistemas judiciales, es una política que es contraria a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, no solo ha fracasado, sino que ha provocado graves consecuencias, lo que se llaman los efectos negativos no deseados. Y además esa política se ha basado en una serie de excesos que no eran necesarios en realidad para mantener la prohibición. Algunos ejemplos: encarcelar al consumidor, renunciar a la reducción de daños o lanzar una guerra contra las drogas. Una guerra que, como la realidad ha demostrado, se perdió el mismo día que se declaró. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque no se sabía quién era el enemigo. Y en esa guerra, al final, quienes más han pagado eran los más débiles, o son los más débiles. Por otro lado, la prohibición de estas sustancias y, sin embargo, la regulación de otras nos llevan a algo que es muy absurdo. Y es que si nosotros aplicamos esa forma de clasificar las sustancias, tendremos que concluir que el alcohol es un alimento, el tabaco es un divertimento, la oxicodona es una medicina buena y el cannabis es una droga mala. Y como eso es absurdo, pues entonces no nos queda más remedio que decir que, bueno, que si la prohibición existe porque se considera que las drogas son malas, pues entonces el tabaco debe ser bueno, porque no está prohibido, sino que está reglamentado. Con todas las drogas en general, cannabis aparte, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que los estados han intentado verdaderamente llevar adelante la prohibición. Lo han intentado, pero han fracasado. Y lo siguen intentando. Y van a seguir fracasando. Pero lo siguen intentando y se mantienen dentro del contexto normativo internacional de los tratados de Naciones Unidas. Pero con el cannabis no ha ocurrido eso. Con el cannabis lo que ha ocurrido es que algunos países han dejado de intentarlo. No es que hayan fracasado, es que han dejado de intentarlo y están queriendo sustituir el régimen de prohibición internacional por un régimen de reglamentación nacional. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo algunos países? Pues renunciar al multilateralismo, que se ha demostrado ineficaz, e ir a soluciones propias, a soluciones nacionales. Y esto no solo se ha hecho en ciertos países, sino que está ocurriendo en el guardián de la prohibición. Es decir, Estados Unidos tiene dentro de sí enormes territorios donde la producción, distribución, venta y consumo de productos derivados del cannabis está reglamentada, es legal. Claro, esto tiene que dar que pensar. Si el guardián de la prohibición ha reconvertido dentro de sus fronteras esa prohibición a un régimen de reglamentación, ¿con qué capacidad se pretende que los demás países
sigan haciendo la guerra a las drogas y sigan haciendo la guerra al cannabis. Es verdaderamente absurdo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que Naciones Unidas no ha podido reaccionar contra la vulneración de los tratados en materia de cannabis. No ha podido, evidentemente, porque eso supondría condenar internacionalmente a Estados Unidos o a Canadá. Y eso no va a pasar. Eso no está pasando y no va a pasar. Con lo cual, para concluir, y que no me regañen los moderadores, en la medida en que se ha abandonado la guerra al cannabis en lugares muy significativos, pues se impone la realidad, y es que la reglamentación del cannabis se abre camino y, por lo tanto, podemos entender, incluso en aquellos países en los que no estamos en esa senda, que probablemente ha llegado el momento. Gracias.